maestra Norma Esther Andrade, que tengo a mi izquierda extrema, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Actualmente es presidenta del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social AC y fue premio Mentecún en el 2013 relativo a humanidades. Además, tiene la medalla Liz Salomón por la universidad, por trabajo social de la universidad, una universidad de la universidad, no nos dice cuál, por eso no podemos. Somos, ahora que le pasemos el micrófono, ella nos ahondará en el trabajo. En todo caso, tengo el agrado de presentarles a Norma. Yo, por mi parte, le agradezco mucho que esté con nosotros a contarnos su experiencia y seguir pensando en este tipo de temas, por favor. Sí, aquí tengo un... ¿Sí, Sonia? Sí. Voy a decirles rápidamente lo que decía ahorita el maestro. La alerta de género son 10 medidas emergentes en un lugar determinado, un espacio determinado, en un territorio determinado donde estén asesinando mujeres. Esas medidas son la instalación de una mesa institucional con la participación de la sociedad civil y familiares de las víctimas para el seguimiento de los feminicidios, la sanción de autoridades omisas o negligentes, la adopción del protocolo ALBA en caso de desapariciones, es el mecanismo urgente en búsqueda de niñas y mujeres menores de edad, o sea, de 18 hacia abajo, que a la fecha son letra muerta porque no han sido aplicadas en ningún estado, a pesar de la violencia que hay en contra de las mujeres. Otra de las cosas que me saltó a la mente antes de explicarles quién soy y qué es a lo que yo me dedico, la violencia que hay en el feminicidio por sentir que somos de nuestra propiedad, que somos de su propiedad, la misma ley lo decía. El carro rojo de allá afuera es de usted, ¿verdad? Es de usted, ¿verdad, maestro? El prefijo de significa pertenencia. Sí. A ver, yo soy Norma Esther Andrade, viuda de García. Así dice mi credencial de pensionada del Seguro Social. Desde hace 12 años yo soy viuda de García, o sea que aún de muerto soy de su propiedad. Fíjense nomás, yo me gasto su dinero, pero sigo siendo propiedad de él. Porque en el momento que yo decida casarme con alguien más, yo pierdo mi pensión. Entonces sigo siendo de su propiedad. ¿Sí? Ahorita me saltaron esos que se vinieron así como flachazos y que, pues que sí es cierto, sigo siendo de la propiedad de él después de 12 años de muerto él. ¿Y la 6D también? Sí. Entonces, otra de las cosas fue porque cuando me dijeron, yo no sabía que ustedes eran estudiantes de Derecho y me encantó escuchar esa palabra. Como bien les dijo el maestro, ella es mi hija, se las presento en dos diferentes rostros de Alejandra. Ella fue privada de su libertad el 14 de febrero del 2001 y posteriormente la encontramos asesinada el 21 de febrero. Así como que decir cómo se les encuentra, como lo dice Pati Ravelo, se me hace muy, no. Simplemente Alejandra yo la encontré asesinada el 21 de febrero. Tenía 24 horas de haber sido asesinada, o sea, la tuvieron 6 días en cautiverio. Entonces, al escuchar que ustedes son alumnos de Derecho, yo dije, muy interesante. El delito de homicidio, después de 20 años, prescribe. O sea, ella fue asesinada en el 2001. Ya van a ser 15 años que tengo yo exigiendo justicia. Pero dentro de 5 años me van a decir, ¿sabe qué? Ya prescribió el delito, ya cállese la boca. Y aunque ya sé quién es el asesino, al menos uno de ellos no lo han localizado, dentro de 5 años estoy segura que lo van a encontrar. Porque yo ya sé que vive en Colorado. Y si lo sé yo, lo saben también en las autoridades. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo les puedo asegurar que en el 2021 sí van a llegar a su casa, pero como ya prescribió el delito, pues no le hace que llegue. Entonces, ¿qué es lo que podrían ir ideando ustedes
pues cómo cambiar esa ley para que no prescriba, porque a mí me dijeron que no eran enchiladas, ¿eh? Yo pedí que cambiaran la ley y no faltó que el senador me dijera, así les digo, Javier Corral. Yo le dije al senador Javier Corral de Chihuahua, porque es del estado de Chihuahua, por eso me acerqué a él, y me dijo, no son enchiladas cambiar una ley. Y definitivamente yo no tengo ni la menor idea de lo que tengan que hacer para cambiar una ley, pero yo creo que esa ley sí deberían de cambiarla, porque no me parece justo que un asesino siga libre porque ya se prescribió el delito. Y no como, así como yo, hay muchos de los asesinatos empezaron en el 93, son los primeros casos documentados, pero el primer feminicidio se dio en el 87. Entonces, los del 93, ahorita, ya prescribieron. Nada menos el 6 de julio vamos a ir dentro de la organización a colocar una mampara, una marquesina, no, son mamparas, porque estamos haciendo una reconstrucción histórica de hechos y ese día se cumplen 20 años del asesinato de Silvia Elena Rivera, entonces ese día prescribe su delito. ¿Y el asesino? Bien, gracias. Sí, como ya les dijeron, yo soy cofundadora de una organización que se llama Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Esta organización se funda a raíz del asesinato de mi hija Alejandra, y no crean que porque yo me levanté un día y dije, yo quiero ser activista. No, definitivamente no. Yo simplemente soy una madre que, como cualquier persona, tiene derecho a saber lo que pasó realmente con su hija. Porque yo le exigí a las autoridades saber qué era lo que estaba pasando. En ese exigirle a las autoridades y en esa burla que las autoridades hacían cuando nosotros llegábamos a exigirles, nos convirtió en lo que ahora somos. Yo llegaba y les decía, ¿me permite leer el expediente? Quiero ver qué avances tiene. Y luego ellos me saltaban palabras así que yo desconocía, como por ejemplo, yo decía, como maestra, yo en la primaria le enseñaba en biología a los niños a poner sus huellas digitales. Es una actividad que viene en la primaria y los niños la marcan en los vasos y dentro de la clase. Entonces yo les decía, yo recuerdo, yo lo tengo bien grabado en mi mente, unas marcas que Alejandra tenía en el cuello. Entonces yo preguntaba, porque en mi ignorancia yo les dije, ¿por qué no le tomaron las huellas del cuello y las cotejaron con el IFE? O sea, era mi ignorancia. Entonces se me quedaron viendo y me dicen, maestra, ¿eran huellas digitales o surcos equimióticos? Yo me quedé, O sea, yo no supe lo que significaba esa palabra. En ese momento, y como buena mexicana, yo no quise evidenciar mi ignorancia, pero ellos lo sabían. Entonces yo me quedé callada y me callaron la boca, pero fui e investigué. Entonces cuando me di cuenta que surcos equimióticos quería decir moretones, nomás hubieran visto el coraje de mi vida que hice. Y como esas, me jugaron no una, sino varias. Después yo pedí el levantamiento del cuerpo, quería toda la serie fotográfica porque el expediente no lo tenía. Porque yo quería rescatar las marcas que tenía Alejandra en las manos, porque yo estaba segura de que no eran agujetas. En la autopsia decía que eran cintas de zapatos lo que tenía, con lo que amarraron a mi hija, pero yo me acordaba las marcas eran 2 surcos. Después me di cuenta que eran esposas, que la habían tenido esposada y que cuando jaloneaban, cada que trataba de quitárselas ella, los surcos se iban haciendo más porque las esposas se apretaban. Por eso es el que las tenía muy bien marcadas. Entonces, cuando yo las pedí, me dieron unas, pero faltaban concretamente esas. Entonces, cuando yo las pedí, me dijeron, es que se nos veló el rollo de la cámara digital. Y yo en mi ignorancia se lo creí. Porque en aquella, pues ya había cámaras digitales y todo, pero pues no, yo bruta todavía no las sabía manejar. Si no manejaba ni las Polaroid de rollo, menos las digitales. Entonces cuando llegué a la casa, llegué llorando y me vio mi hija y me dijo, ¿qué pasó, mamá? Y ya le comenté lo que me habían dicho y se me quedó viendo y me dice, me dio su cámara y me dice, toma, mamá, dime dónde está el rollo. Y pues yo la revisé por todos lados y le dije, no, hija,
yo no sé dónde le metes el rollo a esta cosa. Entonces me dijo, mamá, esta es una cámara digital. Y me enseñó la memoria y me dijo, mira, aquí, esto es donde quedan las fotografías, mamá. Dijo, no tienen rollo. Yo entonces ni siquiera nomás las conocía de lejecitos. Entonces, eso me hizo enojar mucho, porque la verdad me hizo enojar mucho. Y yo lo escribí en un desplegado y me lo publicó el Heraldo. Entonces, unas familias de Chihuahua que tenían a sus hijas desaparecidas creyendo que yo era una experta por todo lo que había puesto, porque yo había puesto lo que ellos me decían y lo que realmente era, se acercaron a mi compañera Marisela, porque fue a quien se acercaron, y luego ya me habló ella para pedirnos ayuda. Yo de primero me negué porque yo dije, pues si no pude ayudar a mi hija, ¿cómo las voy a ayudar a ustedes? Pero precisamente eso mismo fue lo que me hizo devolverme. Y finalmente hablé con los papás, les dije, yo no sé cómo les pueda ayudar, yo no sé de qué les pueda servir, pero si mi facilidad de palabra y mi vozarrón que tengo les puede servir de algo, aquí estoy. Y así es como nacen nuestras hijas de regreso a casa. No crean que yo me levanté y dije, yo tengo ganas de pelearme con el gobierno y voy a hacer una organización. No. Ahora, todavía no nos formábamos como organización, simplemente nos juntamos, 6 madres de familia, 5 desaparecidas y Alejandra asesinada, a exigirle al gobierno que buscaran a las desaparecidas, a exigirle a la fiscalía, y les íbamos, hoy vamos a hacer un plantón, y luego el gobierno les decía a las señoras, ¡ay, nos dijeron que vieron a su hija en tal rancho! Y se las llevaban, tratando de desarticular la protesta que íbamos a hacer, perdiendo de vista que yo era mamá. Se les olvidaba que yo era una madre y yo podía pararme enfrente de ellos y gritarles también. A raíz de estas protestas, a raíz de estos gritos, nos escuchó Amnistía Internacional y sí volteó a vernos, porque fue la primera organización que se acercó a nosotros. Y Amnistía nos apoyó durante 2 años para hacer esta denuncia a nivel internacional. Entonces, al hacer esta denuncia internacional, es por lo que Ciudad Juárez adquiere fama, como dijo la doctora ahorita, que adquirió una fama, una célebre fama, porque es algo que no debiera tener, por sus desapariciones y asesinatos de jóvenes. Ahorita, nuestro actual presidente municipal dice, esa es una mancha del pasado. Para él esa es una mancha del pasado y debemos seguir viendo hacia adelante. Mas, sin embargo, ahorita hay constituidos en el comité de madres y padres desaparecidos arriba de 100 familias. Por lo tanto, no es una mancha del pasado, es algo que sigue sucediendo en Ciudad Juárez. A raíz de tratar de, primero con el gobernador y después con el presidente de la República, solicitándole audiencias, creyendo de veras que nuestras autoridades no tenían las herramientas para trabajar y que necesitábamos que la presidencia hiciera su trabajo, y nos encontrábamos con cajas destempladas que nos cerraban las puertas, nos decían, no, su agenda está muy ocupada, no tenemos espacio para recibirlas. Arreciamos las denuncias y yo decido perseguirlo por todo el mundo. Que a mí lo pesco porque lo pesco. Lo pesqué finalmente en Estados Unidos en una plaza pública y donde lo comprometí a recibirnos a las madres. Así es como logramos que se generara la CONAVIM y la FELINTRA. Y nos apoyó la licenciada Marcela Lagarde, que entonces ella era diputada. Pero todo este movimiento de las madres, todas estas denuncias, toda esta lucha, pues molestó. Hemos tenido logros, hemos encontrado chicas que han estado prostituyendo en 2 de las avenidas más principales de Ciudad Juárez, y que para nosotros han sido logros muy grandes. Lamentablemente no ha habido detenidos. 2 niñas de 13 y 14 años que se encontraron en un bar de la avenida Juárez, se detuvieron a las personas, pero la señora alegó que estaban drogándose afuera y que a ella le dieron
lástima y que las metió adentro de su bar, y las niñas estaban trabajando ahí pero porque querían. Entonces la dejaron libre. La otra chica la encontramos desnuda, encadenada al escritorio en la oficina del dueño del bar, en la avenida Panamericana y Cesario Santos, me parece que es la otra calle. Era la novia del hijo. Entonces, pues no, era su novia, de 15 años, encadenada, así con una cadena. No era ni siquiera un lacito que dijera, estábamos jugando, no, era una cadena. Tampoco hubo cargos. Son los dos logros que como organización hemos, bueno, no, tuvimos uno ahora hace un mes. Se perdió un chico, Mauricio Alejandro, en Cuautitlán Izcalli. Duramos 2 meses buscándolo. A Mauricio finalmente lo encontramos en Puebla. Lo tenía una red de trata, lo tenían pidiendo limosna. ¿Qué hicieron las autoridades? Nada, pero Mauricio está en casa. Entonces ese es otro logro que a mí me llena de mucho gusto, a pesar de que la organización trabaja en búsqueda de jóvenes desaparecidas y en la denuncia de lo que está sucediendo. En el caso de Mauricio, cuando llegó la mamá a pedirme ayuda, me fue imposible negarme. Yo no puedo decirle a una madre que está sufriendo lo mismo que yo, no te apoyo. Pero aparte de eso, el niño se llamaba Alejandro, de 14 años de edad, en tercero de secundaria. El hijo de Alejandra se llama Caleb, pero tiene 14 años de edad y está cursando tercero de secundaria. Yo vi automáticamente a Caleb en ese niño. Entonces yo dije, no puedo dejar yo a esta señora sola, yo la acompaño a Capea, la acompaño donde tenga que acompañar, igual que con las chicas. ¿Por qué? Porque ese niño podría ser Caleb. O sea, ya no nomás tengo que cuidar a Jade, también tengo que cuidar a Caleb. ¿Por qué? Porque también se están llevando a los jóvenes. ¿Para qué se llevan a los jóvenes? A este niño en concreto lo tenían pidiendo limosna, pero hay otros jóvenes que se los llevan para utilizarlos para enganchar chicas. Cuando el muchacho está simpático, no tiene muy buena labia, se los llevan para eso. Y también son explotados y los obligan a explotar mujeres, los obligan a enganchar chicas, se los llevan a los antros, se los llevan al cine o a través de Facebook. Y nosotras inocentemente damos todos nuestros datos. O caemos porque está bien guapo. Si no, habrá que ver por qué votaron por el presidente. Así igual, todas hacemos lo mismo. Ay, es que está, mira la troca que trae. No, si me va a dar right, me voy con él. Sin ponernos a medir el peligro. Ahora, esta denuncia, esta constante lucha nos llevó a que un día llegara a mi casa una jovencita que se había escapado. A ella se la trajeron de Chiapas a Ciudad Juárez y la contrataron como dama de compañía en una casa para una persona mayor de 60 años. Así que la trajeron, la llevaron, con esos engaños la llevaron a Ciudad Juárez. La ayudamos a poner la denuncia, la ayudamos a trasladarse a Chiapas nuevamente con su familia, donde yo me quedé sorprendida porque la rechazaron. Y la rechazaron porque ya no era una mujer que se pudiera lograr casarla, porque ya en su comunidad era una mujer señalada, o sea, no era una víctima, no, ella era ya una prostituta que para su familia no le iban a poder casar. Entonces le ayudamos a la jovencita a ubicarse en otra ciudad, pero yo creo que eso no le pareció a alguien, este andar, tratar de exigirle al gobierno que nos busque a nuestras hijas, que encuentren a los asesinos, pero también de tratar de proteger a nuestras jovencitas para que no pasen
por esto, y nosotros estar dando este tipo de pláticas como la que estoy presentando ahorita con ustedes, nomás que la damos con un documental, ponemos el documental de Bajo Juárez o el de Lourdes Portillo, de Señorita Extraviada. Esto ha ocasionado molestia en algunas cúpulas. ¿Y qué fue lo que sucedió? A raíz de eso hemos recibido amenazas, hemos recibido, bueno, primero empezaron con vigilarnos. Yo levantaba la vista y a mí atrás veía un ministerio público, y de antemano sabía que era él, ya hasta los identificábamos, sabíamos qué vehículos traían, pero pues no sabíamos que no, bueno, yo creía que nomás nos estaba diciendo, mira, te estoy viendo, te tengo identificada, sé lo que haces, qué es lo que hablas, lo que dices. Entonces llegó el momento en que llegué a hacer hasta descarga y decía, gracias por traerme a mi casa, dicen a su jefe que llegué bien, que no me pasó nada, ¿verdad? Amenazas en la escuela donde trabajaba mi compañera, donde le decían que si seguía apoyándonos se la iba a cargar la chingada, perdón por la expresión, pero eso era lo que decía. A ella sí le encañonó el procurador, le puso la pistola en la boca y le dijo que si me seguía manipulando iban a empezar con el pacheco de su casa. A mí directamente ninguna de las autoridades, a mí me hablaban por teléfono, me mandaban mensajitos, pero nada más. A mí nunca me habían molestado, no más que de ese tipo, me seguían. Pero les digo, yo ya hasta, como eran ministeriales, nunca pensé que me fueran a hacer nada. Yo siempre dije, si me quisieran matar, lo harían ahí delante de todo el mundo y les valdría gorro. Y no, siempre nomás me veían, entonces no les tenía miedo. Finalmente, en diciembre del 2011, salgo de mi casa, iba a trabajar. Estaba trabajando 2 turnos y estaba mi niña ayudándome, mi nieta Jade, ayudándome a subir el material a la camioneta. Cuando yo salgo veo un hombre que, no sé, cuando lo vi, el puro hecho de verlo me inspiró miedo. Y vaya que para que a mí me diera miedo, algo estaba difícil. Si llegué a encadenarme en los pinos y no me daba miedo, este señor sí me lo dio. Entonces yo le dije a Jade, las dos estábamos en la banqueta, yo le dije a la niña, quítate de ahí, no seas floja, Jade, vete al lado del copiloto y súbelo bien como debe de ser. Entonces observé a la niña subirse, bajarse de la banqueta y abrir la otra puerta, y cuando volteé ya estaba la persona enfrente de mí y me estaba apuntando con una pistola. Entonces pensé que me quería robar, le di mi bolsa, no hizo nada por tomarla. Entonces yo cuando le estaba dando la bolsa le dije, por 2,000 pesos no voy a discutir contigo, nos acababan de dar el aguinaldo, le dije, toma, llévate. Cuando no la quiso tomar, yo dije, ¿quieres la camioneta? Toma las llaves, y se las di, yo las traía aquí en el dedo, se las extendí también, y tampoco dijo absolutamente nada. Y me vació toda la carga de la pistola. Me dio 5 balazos. El primero me entró en el pecho y de veras nunca en mi vida había agradecido ni estar gordita ni tener tanto gusto. De veras. Ya después el doctor me explicó que gracias a la grasa del busto se había detenido la bala. La bala quedó a 10 grados del corazón. Entonces desde entonces yo digo que soy chica de 10. Porque la bala se quedó a 10 grados del corazón. El dolor fue tanto, y que fue la única bala que yo sentí. Yo metí la mano y la segunda bala me entra y me sale, me destroza los falanges, y las otras 3 me entraron por el hombro, me destrozaron el brazo. Yo nunca perdí el sentido. Me llevaron, mi vecino me llevó al Seguro Social que está a 5 minutos de mi casa. Y luego llegamos y se me viene muriendo, aquí no recibimos baleados. Y no me recibieron, a pesar de tener área de urgencias, no me recibieron. Y le dijeron, llévela al que está a la clínica 64, queda a 10 kilómetros de donde estábamos. Pues el pobre, como pudo, brincó varios camellones y detuvo una patrulla y la hizo abrir camino. Cuando llegamos ya nos estaba esperando,
ya nos estaban esperando, la patrulla habló para avisar que me llevaban herida. Me tuvieron ahí como hasta las 11 de la noche, y a las 11 de la noche me dijeron, te vamos a trasladar porque ya está muy lleno afuera de periodistas, y ellos no querían tenían miedo que se devolvieran a rematarme, porque en ese hospital ya habían llevado a otras personas baleadas y las habían empezado a rematar, matando todo lo que había en el área de urgencias. Entonces me sacan y me llevan al centro médico. Yo hasta me acuerdo que les dije, sí, yo no tengo para pagar la atención médica de ahí. Hagan de cuenta que el centro médico de Ciudad Juárez es uno de los hospitales de Los Ángeles de aquí. Yo dije, no tengo para pagar, oiga. El gobierno absorbió los gastos, yo eso se lo reconozco al gobierno que sí lo hizo. Me internaron un viernes en la noche, me operaron el sábado. El lunes, yo estaba muy asustada. Yo no sabía de dónde me había llegado esto. Sobre todo porque yo estaba consciente de lo que querían, era matarme, no robarme. Entonces, cuando me dice el doctor, vamos muy bien, y yo no me quiero ir, doctor. Entonces me dijo el doctor, no te preocupes, el viernes hablamos. Estoy viendo, tenía varios drenes. Entonces me dijo, el viernes hablamos. Como a las 2 horas de que el doctor me dijo el viernes hablamos para ver cómo iba, si podía salir o no, llega un enfermero, chun, me quita los drenes, me está de alta. ¿Qué pasó? Yo asustadísima, ¿cómo que? Si el doctor me dijo que me iba hasta el viernes, ¿por qué me sacaron? Me llevaron a un hotel y prácticamente sitiaron el hotel. 3 pisos del hotel estaban desalojados. 2 pisos eran federales, 6 y 8 eran federales, en el 7 estaba yo. Nadie podía pasar ahí sin entrar con credencial. Cada que subía en el elevador, con credencial. Entonces yo le pregunté al comandante, que oiga, ¿qué está pasando? Se hablaron por teléfono y dijeron que iban a estar asesinando un enfermero cada hora que se estuviera ahí. Por eso me dieron de alta con esa premura. Entonces, pues yo ya bien asustada, bien histérica, yo ya no hallaba ni qué hacer. Llegaron mis abogados y me dice, Norma, ¿estás consciente del peligro? Sí. Nos llevamos a Jadilla Caleb. Sí. Pónganos en resguardo donde sea, pero protéjanos, porque yo tenía mucho miedo. Se los trajeron para acá al DF porque me pintaron una ciudad preciosa. Me dijeron que aquí que sí había robos, pero no había feminicidios, no había desapariciones, se respetaban los derechos humanos, aquí era la ciudad del futuro. Entonces yo dije, pues llévenme a la maravilla de la que están hablando. Se trajeron a mis nietos, yo llegué un mes después llegué yo aquí al DF y tenía 15 días de vivir en la vivienda que el gobierno me rentó. Salí a llevar a Caleb a la escuela, cuando venía de regreso iba a entrar y algo me hizo voltear por instinto y lo primero que veo es una navaja. Entonces lo que pasó por mi mente, dije, no, otra vez no. Entonces yo con mi mano, la traía con una fibra, traía una fibra óptica y una fibra que me habían puesto y encima traía una muñequera que esta parte de aquí tenía fierro. El objetivo era inmovilizarme la mano. Entonces lo que yo hice fue y le pegué en la nariz. En esta mano, pues esta mano yo traía cabrestillo, traía inmovilizador, no la podía mover. Entonces como pude, con la mano enyesada y con los pies me lo agarré a patadas. Empezamos a pelear, él me pica en la mejilla y el cuello. Ya está otra vez. Los vecinos se meten y él sale corriendo. Si no, yo no sé, ahí sí que hubiese sucedido. Fueron los vecinos quienes me auxiliaron. Entonces, otra vez mi nieta Jade, le ve toda ensangrentada, ¿sí? Le habla a la ambulancia y hay otra vez conmigo la niña. Finalmente, a raíz de ese segundo atentado, la Comisión Interamericana le exige al gobierno que me ponga medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Pues son 24 horas custodiada por 2 elementos que me mueven a todas partes. Entonces, a raíz de entonces, pues,
perdí mi libertad. Porque si tenía poquita por todo lo que me había vivido, con eso ya tengo menos. Porque ahora sí el gobierno de veras sabe todo lo que hago. ¿A dónde voy? ¿Cuánto tiempo duro? Pero aún así, no me va a callar y no me van a callar. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que la ciudad del futuro que él me había hablado de esa promesa no existe. Ya me di cuenta que esos asesinatos que nosotros gritamos en Ciudad Juárez están en todo el país. Nada menos, ahorita estamos apoyando a la familia de Yunuel Alonso, que se desapareció el día 12, es estudiante de la UNAM de Trabajo Social. Pero creo que antes de Yunuel se trabajó con Karina Torres. Karina Torres la asesinaron, la asesinó su exnovio, también estudiante del UNAM de Telecomunicaciones. Entonces me di cuenta que no es verdad que eso nomás está pasando allá. La alerta de género, son 6 peticiones de alerta de género. El primero que la pidió fue Guanajuato. Morelos está documentando 645 feminicidios nada más del 2014. Aquí en el DF, la Procuraduría, el procurador, le presentaron al procurador Rodolfo Ríos, y estuve presente, los asesinatos, y dijeron que nomás había habido 2 feminicidios. Claro que todas las organizaciones que estábamos ahí protestaron, entonces quedamos de hacer unas mesas en las que se nos iban a estar presentando los casos para que vieran que sí se estaban llevando con la debida diligencia y utilizando la tipificación del feminicidio. Claro que definitivamente nosotros nos hemos dado cuenta que esto no se está llevando en la práctica, no se lleva a la realidad, que sí en verdad hay una alerta que viene siendo la alerta de género para, como son cuando hay un terremoto o hay una inundación, se dicta una alerta y viene Protección Civil a rescatar, a levantar ese pueblo o esa ciudad que fue dañada. Eso mismo se pretende hacer con la alerta de género, pero si ni siquiera reconocen que hay un feminicidio, si ni siquiera reconocen que ese asesinato, que hay una violencia en contra de la mujer, ¿cómo lo vamos a resolver? Yo he escuchado, y sobre todo son muchachos, o algunas muchachas de que hablan, cuando hablan de su amiga, pues es que es una tonta, ¿para qué lo acepta? Si le está pegue y pegue, ¿para qué sigue con él? Ella tiene la culpa. Entonces, en realidad, no es que ella tenga la culpa, es un síndrome que se aprende. Si hoy en la mañana yo me levanto y me dice, Jade, ay abuela, ¿cómo amaneciste fea? Y luego ahorita que me vio Paola me dijo lo mismo, ay maestra, ¿cómo está fea? Y luego el profe llega y, ay, ¿viste era la que vino el año pasado? Si hoy se ve más fea. Ahorita que yo me vaya de aquí voy a ir diciendo, cuando me vea en el espejo voy a decir, ¿cómo estoy fea? ¿Por qué? Porque es algo que ya aprendí. Y esa es una violencia que se da. Y que nosotros no nos la podemos sacudir tan fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer como ciudadanos? Tratar de ayudar a quien la tiene. Otra de las cosas también que decimos, y que ahorita lo comentó la doctora, ahorita ella nos decía sobre cómo responder. Cuando ella nos estaba hablando y nos decía que no entendemos que todos sufrimos violencia y que dijo que todas las mujeres la habíamos sufrido una vez en la vida, de acuerdo a la estadística. Y luego los hombres van a decir, no es cierto, yo no ofendo a una mujer, yo no la molesto, yo no la acoso, yo nomás le tiré un piropo. Y luego pasa una mujer y dice, ay, cómo está bonita. Y creen que la están halagando, sin saber que la mujer lo quería o no. Cuando le tiran un piropo bonito, ¿cómo estás buena? Pero a ver, que se lo digan a su novia que iba tomado del brazo de ustedes, a ver si era un piropo.
ahí ya no nos va a aparecer un piropo y van a decir, de veras, si es una violencia. Entonces, en esta lucha que nosotras hemos tenido, estamos luchando también contra ello, porque si bien nosotras empezamos luchando en contra del feminicidio por los asesinatos de nuestras hijas, el feminicidio no quedó tipificado como la muerte de una mujer por un desconocido. No. Es un agravante el que sea un conocido, el novio, el primo, el maestro, la pareja, el patrón, es un agravante. Entonces, si yo conozco a la víctima, la puedo asesinar. Y es más grave. ¿Por qué? Porque ella ni siquiera se lo espera de ahí. Y decimos, porque ahora sí ellas buscaban desaparecidas, se están metiendo en lo que hay quien lo tipifica como violencia familiar o intrafamiliar. Así es como lo dicen ellos, para quitarle peso. No sé si se dieron cuenta del asesinato de la chica de Puebla, de la ciudadana francesa hace como un mes, de una hermana de una maestra de la UAM, de la UACM, perdón. A esta chica dijeron era prostituta, el otro la conocía, por lo tanto no es feminicidio. Nos lo dijo la misma hermana en un foro que estábamos. Ella dice, nos dijeron el Ministerio Público que si lo tipificaban como feminicidio, ni era tanto, que mejor lo iban a dejar como homicidio simple porque era un conocido. Yo me quedé pensando, independientemente de que si de veras era o no era el asesino que ellos decían, que si la tipificación del feminicidio dice que si la víctima lo conoce, le dan 60 años de cárcel, no me va a decir que el homicidio simple le dan el mismo peso, el mismo castigo. Yo no sé cuánto les den por homicidio simple. Lo que yo sí sé es que en Chihuahua les daban 9 años, pero por robarse una vaca les daban 40. Entonces nosotros valemos menos que una vaca, porque nos dan menos. Por eso fue que como organización también empezamos a trabajar con otras violaciones a los derechos humanos, que ya no digan es feminicidio, ya no es desaparecida nomás. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el código penal que se tiene está medio rarito. El artículo 139 del Código Penal de Chihuahua dice que si un violador viola a una niña de 12 años y ella se dedica a la prostitución, no tiene castigo. Yo le alegaba a mi abogado, le decía, David, ¿cómo es posible que todavía estemos permitiendo a estas alturas que se pueda decir eso? O sea, a los 12 años no me van a decir que la niña se levantó y dijo, yo quiero ser prostituta para tener dinero. No, a esa edad la niña no piensa en eso, las niñas piensan en otro tipo de cosas. A lo mejor sí es cierto que sus hormonas están muy alborotadas, pero no para ir a acostarse con un viejo, sino con un jovencito, un niño igual que ellas. ¿Por qué? Y eso porque quieren conocer. Entonces, ¿cómo puede ser posible que permitamos que el Código Penal nos diga eso? O sea, como les digo, como les comenté hace rato, yo no sé cambiar leyes. Ni tengo ni la menor idea de cómo lo pueden hacer. Pero ustedes que son una generación que está por salir, que no está contaminada sobre todo, sí pueden irlo a defender, sí pueden ir a hacer esos cambios, sí pueden pugnar porque se hagan. Yo escuchaba que el maestro les decía que tienen que hacer una tesina, ¿sí? Entonces, pues yo creo que eso sería un muy buen reto para ustedes dentro de su trabajo. O sea, yo ahorita dentro de mi trabajo me dedico a dar las pláticas en las primarias, secundarias, para tratar de prevenir que las niñas se cuiden, se protejan, que no crean que ellas no están en peligro. Entonces, ustedes dentro de su trabajo también podrían hacerlo. O sea, no les digo que tomen los mismos riesgos que tomamos nosotras, porque no tampoco sería muy justo que les dijera, no, sí, vénganse con nosotras cuando vamos a ir a tomar el instituto, cuando vamos, no. Su colaboración yo creo que sería mucho más valiosa en esas aportaciones.
en donde nosotras no tenemos injerencia, en donde nosotros no podemos modificar leyes, pero ustedes sí. Donde ustedes sí pueden generar ese tipo de propuestas, nosotras no. Y creo que sería más valiosa y menos riesgosa. ¿Sí? Y pues yo creo que sería... No me gusta manejar cifras, se las puedo dar, pero no soy muy dada. Alejandra no era la número 286, Alejandra era Lilia Alejandra García Andrade, una joven con sueños que estaba terminando su preparatoria, que quería ser periodista y que dejó 2 niños, Caleb de 5 meses de nacido y Jade de 1 año 8 meses. Entonces, si yo le digo la 286, pues sí. Pero si le digo a Alejandra y le saco una foto de Jade o Caleb, creo que les llega más y los hace sentir más esa vida. En México se asesinan 7 mujeres al día, según el informe de ONU Mujeres. Ahorita, nada más en el 2015, según el RENAPED, hay 4.552 desaparecidas, nada más en el 2015. RENAPED es una de las instituciones de gobierno para hacer la anotación de personas desaparecidas. Entonces, estas cifras las está manejando la CEDAW, no yo, porque yo no tendría acceso para saber de todo el país, ¿verdad? Pero así, con los informes de las instituciones a nivel mundial, es como nos enteramos de ellas. Pero como les digo, cada joven tenía una historia de vida como para manejarla como una cifra. Las cifras nos estandarizan, las cifras nos vuelven insensibles y una más. Entonces, por eso yo no manejo las cifras. Pero se las doy para que las conozcan y vean hasta cuándo vamos a decir hay que ponernos las pilas, ya basta de veras, y que esa ni una más de campaña o ese ni una menos sea una realidad. Gracias. Bueno, tienen ahí ustedes una invitación de viva voz para cómo orientar sus reflexiones en el derecho. Por ejemplo, aquí veo dos buenas posibilidades de tesis. Cómo argumentar que no prescriba el feminicidio, por ejemplo, y de esa manera echar a andar pues, reflexiones precisamente para al menos lograr una pequeña investigación al respecto. En ese sentido. Me hizo recordar además, Norma, vean otra vez más este asunto de las reglas mínimas para la investigación eficaz de feminicidios. Ya les había leído algunas, por ejemplo, este asunto de la obligatoriedad por parte de las autoridades, o lo que se llama el principio de legalidad, de tal manera que se lleve de oficio cualquier investigación cuando haya una noticia criminal donde estén involucradas mujeres. Porque además ahora ya tenemos el concepto de razones de género, que precisamente es lo específico, lo que nos diferencia respecto del homicidio. Por ejemplo, en un homicidio puede haber ventaja, alevosía o traición, pero al no estar conectado con razón de género, es poco conocido, todavía hace más difícil de identificar. Ya de por sí lo decía la doctora, que el hecho de que no haya violencia sexual referida únicamente, por ejemplo, arrestos seminales, pero que si haya signos, por ejemplo, remover ropa interior, por sí eso plantea una dificultad. Ahora imagínense si no tuviésemos ese concepto de razones de género y tuviésemos a su vez que ir procediendo, analizando la ventaja, la alevosía o la traición que se tuviera ahí. Estas y otras discusiones hicieron que precisamente esta idea de razones de género, el 325 del Código Penal Federal, se introdujera. Respecto de las reglas, en ese sentido me llama la atención la regla sexta de mejores prácticas para atender este tipo de casos. Entre esta se refiere al derecho a acceso a la justicia que tienen las víctimas. Y en específico, me imagino que pudiese dar como resultado actos tales como el siguiente. Vean, se dice que esa regla traería un comportamiento del profesional de esta manera. Realmente la mujer llega con una ausencia de conciencia de la situación de violencia o la negación de esta situación de violencia.
que el profesional tiene que ayudarle a relacionar su sintomatología moral o física con la situación de violencia. Además, en todo un procedimiento de tal manera que no vaya a entrar en crisis la persona. Además de ofrecer criterios para que pueda analizar lo que es maltrato y lo que es buen trato. Imagínense entonces un ministerio público, ya no digamos un ministerio público, las personas que están en los centros de atención a estas víctimas de violencia familiar pudiesen tener esto al respecto. Y al contrario, vean, a Norma le decían, váyase de aquí, una cosa por el estilo, o la hacían esperar horas y horas. Además, vean, para cuando la mujer empieza a tomar conciencia de esa situación de violencia que vive, pero que pronto se vea aplastada por una imposibilidad de cambio, o sea que sienta que no puede cambiar y que está sumergida ahí, pues entonces el profesional tendrá que reaccionar facilitando la expresión de emociones, precisamente miedos, expectativas, dificultades, de tal manera que le lleve a entrar a visualizar el ciclo de violencia en el cual estuviera. Bueno, una pequeña muestra de hacia dónde deberíamos de ir. Pienso que aquí sería otro buen motivo de reflexión, de recuperar convenciones y mejores prácticas a nivel internacional y ubicarlos no solo como futuros sujetos procesales en los que ustedes se van a convertir, sino a nivel de exigencia respecto del actuar de las autoridades. Sobre todo si ustedes van a ser asesores jurídicos de la víctima.